Ahora vamos a empezar a indagar sobre estos 7 componentes clave que forman parte de la experiencia del candidato. La primera es la búsqueda, es el inicio, es donde el candidato o el potencial candidato decide que quiere postular o cambiar de empleo. ¿Qué va a hacer? Probablemente abra Google o algún buscador y ponga el nombre de la empresa a la que quiere postular y escriba trabajo o bolsa de empleos. Probemos y busca la tuya. Ponle el nombre de tu empresa y pon empleo o career site. Busca diferentes palabras a ver si realmente el buscador logra captar tu link de empresa. Más allá de eso, debemos también tener en consideración que los candidatos van a buscar diferentes plataformas para postular. Como mencionamos, las redes sociales hoy se vuelven muy relevantes. Entonces es importante que puedas también replicar este aviso en diferentes plataformas, siempre dependiendo de, digamos, tu público objetivo y hacia dónde quieres orientar esta búsqueda. Pero, por ejemplo, en Facebook podrían estar, en Instagram también, LinkedIn es una muy buena plataforma para replicar tus empleos. Digamos, como diversificar, no solamente usar tu career site o tu página de empleo, sino poder empezar a replicarlo en otros lados. También enfócalo, ¿no? Por ejemplo, hay institutos o páginas especializadas para IT, para contadores, para gente de marketing. Entonces puedes empezar a indagar cuáles de repente no tienen costo y puedes replicarlo. Y más allá de esto, revisa si es que llegar a tu página de empleos y aplicar formalmente es fácil, ¿no? Muchas veces alguien pone en LinkedIn algún aviso, pero sin las instrucciones para aplicar o sin el URL o el link o el mail donde debes enviar tu información. Les cuento un caso, yo trabajé en una empresa donde el botón de trabaja con nosotros estaba muy escondido en la página web. Digamos, por ejemplo, buscabas el nombre de la empresa, entrabas a la página web y no tenías en ningún lugar el trabaja con nosotros. Entonces tenías que entrar primero a acerca de, entrabas acerca de y estaban los valores, la historia, ¿no? De la empresa, los años en que se había creado, las fusiones y demás. Y abajo de todo eso había un conoce más. Le dabas al conoce más y recién ahí tenías el link para el career site. Entonces era muy complejo que un candidato llegue naturalmente a esa página, ¿no? Entonces hicimos una revisión para que el botón salga a la página principal y esté mucho más visible, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que podemos empezar a analizar para que esta primera instancia de búsqueda del candidato sea mucho más amigable y que llegue de manera fácil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si somos una empresa pequeña que no tienen tanto nombre en el mercado, veamos qué palabras claves utilizan los candidatos para buscar los empleos y añadímosla a nuestro propio job description o descripción de posición. Creo que con eso vamos a empezar bien. El siguiente paso sería la aplicación. Aquí también hay mucho que podemos revisar, ¿no? A veces pasa que el candidato encuentra la postulación, encuentra la posición en la que quiere postular, le interesa, la lee y en el momento de aplicar no le carga la página, quiere subir un CV en PDF que no carga y lo tiene que convertir a Word. O, por ejemplo, sube el CV y de ahí tiene que volver a escribir toda su información. Eso pasa mucho. No, carga tu CV y ahora cuéntame sobre toda tu experiencia. Tienes que escribirlo, copiar y pegarlo. Y ahora cuéntame sobre tu formación. Entonces, si subes el CV, ¿para qué me pides nuevamente la información? ¿No? Entonces, veamos qué pide nuestra página de empleos y veamos qué se puede sacar, qué podemos automatizar. Hay muchas plataformas que lo que hacen es extraen la información de LinkedIn o de tu mismo CV para que no tengas que volver a escribirlo. Probablemente pensarán si el candidato está interesado, va a llenar toda esta información. Probablemente sí, pero la realidad es que los candidatos realmente talentosos no tienen tiempo o no destinan mucho tiempo a llenar esos formularios largos e innecesarios. Lo mejor que puedes hacer es postularte. Prueba tu propia plataforma, ¿no? Crea una aplicación falsa, revisa las preguntas, a veces hasta los desplegables para elegir, por ejemplo, años, no hacen coherencia, ¿no? Entonces, haz una pequeña prueba sobre cómo está tu página de empleos y mira si es que hay algo que se pueda cambiar o se pueda mejorar. Además, también es importante dentro de nuestra página de empleos y en la aplicación dar instrucciones claras. Muchas veces los candidatos postulan y no saben qué esperar, no saben qué tiempo debe pasar para pedir una respuesta, no saben cuál es el siguiente paso. Así que si dentro de esta estructura puedes añadir un pequeño párrafo sobre en las siguientes 2 semanas te contactaremos o lo que va a seguir es una evaluación virtual, eso va a ayudar mucho también a bajar la ansiedad del candidato y a saber cuánto tiempo tiene que esperar. Y mucho mejor aún si podemos incluir, por ejemplo, preguntas tipo, que son las preguntas que normalmente hace un candidato, o algún mail, por ejemplo, el nombre de la empresa, recursos humanos, como un buzón general,
donde puedan enviar cualquier pregunta que tengan sobre el proceso. Eso también está bueno porque va a bajar nuevamente la ansiedad y si por ahí tienen alguna consulta en particular, van a tener dónde dirigirla o dónde buscar esas respuestas. El siguiente y el tercer ítem sería el tipo de comunicación. Creo que ese es uno de los más importantes junto al feedback, porque digamos, dentro de las encuestas que hemos ido revisando, me parece que 1/3 de los candidatos piden tener más comunicación dentro del proceso de reclutamiento. ¿Cómo comunicar? ¿Mediante qué plataformas? En realidad es flexible, va a depender mucho de las herramientas que tengamos, pero es indiferente si quieres enviar un mail, si quieres hacer una llamada telefónica, un WhatsApp, un mensaje de texto. Adáptate a lo que necesita tu candidato y a lo que te funciona mejor a ti, pero comunica, ¿no? La idea es que puedas ir comentándole cuáles son los siguientes pasos, si es que tiene que esperar un poquito más para recibir una respuesta, ¿no? La idea es tener como un estándar de por dónde debes comunicarte con tus candidatos y seguir ese mismo ritmo. ¿Cómo y cuándo comunicar? Eso puede ser lo más importante junto con la parte del feedback, del proceso. Dentro de las encuestas relevadas, hemos descubierto que 1/3 de candidatos piden mantenerse mucho más comunicados con sus reclutadores. Entonces sería un punto clave. ¿Mediante qué plataformas? Es indiferente. Seamos flexibles y utilicemos lo que sea más fácil para nosotros y para nuestro candidato. Hoy está muy usado, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. Sí, está bien utilizarlos para, por ejemplo, coordinar entrevistas, para darle pequeños updates a los candidatos que no pueden recibir una llamada porque están trabajando, ¿no? Tal vez es un medio un poco informal y queremos utilizar otro como mail, también está bien. Un mensaje de texto, una llamada, digamos, tenemos múltiples plataformas que podemos empezar a usar para mantenerlos comunicados. La mayoría de ATS de empresas grandes tienen como un proceso en vivo. Entonces, si el candidato quiere consultar dónde está su aplicación, puede ingresar y va a ver, por ejemplo, si está en etapa de entrevistas, si está esperando feedback, pero no necesariamente vamos a tener una plataforma así o no necesariamente el candidato va a querer una respuesta de ese tipo, sino algo más personalizado, ¿no? Entonces, un pequeño mensaje de Juan, estoy pensando en ti, estoy pidiendo el feedback, no te preocupes, te voy a avisar, dame unos días más. Está bien mantenernos cercanos a ellos y mantenernos comunicados siempre. La idea es también darles información relevante, no comunicar por sobrecomunicar, pero digamos con un poco de información como decirle en ese momento no tengo la respuesta, pero dame 2 días más porque están evaluando la propuesta, porque están evaluando el headcount, es suficiente. El siguiente paso sería el feedback y muchas veces es cuándo lo damos y cómo lo damos, en qué momento del proceso. Como mencioné, también es clave mantener al candidato, digamos, con información de si le está yendo bien. Muchas veces pasa que hay entrevistas en las que un candidato le va súper bien, la siguiente entrevista no le va tan bien, hay que repetir fases del proceso y muchas veces ahí el feedback es muy importante porque puede ayudar al candidato a corregirse, ¿no? Coachearle un poco para que en las siguientes entrevistas les vaya un poco mejor. Les doy un ejemplo. En ese momento estamos en un proceso de reclutamiento y nuestro estándar es tener hasta 3 entrevistas. Digamos, tener una 4ª entrevista es pedir una excepción. Usualmente no lo hacemos porque alarga mucho el proceso y corremos riesgo de perder al candidato. Lo que sucedió es que en la primera entrevista le fue muy bien, en la segunda entrevista le fue excelente y en la tercera entrevista participaron 2 personas y nos dijeron no rotundo, no va, descalificado. Entonces teníamos 2 sí y 2 no. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces en ese momento nos comunicamos con el candidato para que nos cuente un poco su percepción, porque el feedback, recordemos que no es solo de nosotros, es el candidato. No puede que también haya pasado algo de nuestra parte y es importante también estar atentos a qué viene pasando en el proceso. Bueno, resulta que el candidato hizo la entrevista por Zoom y estaba al costado de su hija que estaba en clases, también por Zoom. Las clases de su hija se desconectaron y él en medio de la entrevista tuvo que prestar atención a su hija, hacer algunos cambios en la computadora para que se pueda volver a reconectar a la red. Y en medio de la entrevista, obviamente él se vio un poco desconcentrado y el entrevistador le dijo, no tienes que buscar las respuestas por Google por si acaso, ¿no? Entonces el entrevistador pensó de que él estaba, mientras que hablaba, buscando las respuestas para poderle contestar bien. Esto obviamente hizo que el candidato se sienta mal, lo desconcentró y no pudo seguir teniendo una buena entrevista, ¿no? Entonces esto realmente impactó. Aquí el feedback, digamos, del candidato hacia nosotros fue clave porque pudimos corregir un poco el proceso y también su sensación y su percepción de qué estaba pasando en nuestro proceso de reclutamiento. Entonces lo que hicimos fue de manera excepcional incluir una última entrevista
como para tener, digamos, una oportunidad más de que él pueda probar que es un buen candidato. Y además nos permitió darle feedback al entrevistador, ¿no? Para pedirle que sea un poco más flexible, un poco más empático y contarle lo que había sucedido. Entonces, estemos atentos, pidamos feedback a los entrevistadores, al candidato, y estemos atentos qué podemos ir ajustando para que el proceso sea mucho mejor. El siguiente punto clave es la parte de la entrevista. No vamos a hablar ahora de técnicas de entrevista, de cómo hacer una entrevista por competencias. Digamos, más allá de eso y el estilo personal del entrevistador, creo que es un momento clave para que el candidato pueda entender un poco más de la empresa. Entonces mi recomendación siempre es destinar un espacio a esta entrevista para contarle sobre los valores de la empresa, sobre la cultura. Si es que está viniendo a la oficina a tener la entrevista, aprovecha y dale una vuelta, que vea las oficinas, que tenga una idea de cómo es el día a día, que vea cómo se viste la gente, qué hacen en los coffee breaks, ¿no? Creo que esto es una oportunidad importantísima que a veces dejamos de lado, ¿no? Y por ejemplo debemos evitar las clásicas entrevistas donde el candidato está en una sala solo esperando por media hora que lo atiendan, ¿no? Intentemos utilizar estos espacios para mostrar cómo es nuestra empresa y cómo es nuestra cultura y nuestros valores. Además, muchas veces un candidato postula y no sabe dentro de toda la organización dónde está su puesto. Entonces, como recursos humanos podemos empezar contándoles sobre la estructura macro, digamos en general, las unidades de negocio, dónde se encuentra su posición y por qué es importante para nosotros ese rol dentro de toda nuestra estructura. Y además, dejemos también un espacio para resolver dudas. Dejémosle claro cuáles son los pasos del proceso, ¿no? Cuántas entrevistas van a haber y por qué, quiénes van a ser las personas involucradas. Si queda seleccionado, cuáles son los pasos que va a tener que seguir, qué tipo de evaluaciones van a estar involucradas y por qué, ¿no? Y que nos pueda hacer todas las preguntas que tenga y no se vaya con ninguna duda. Y además, dejarle algún número de contacto o algún mail de contacto por si más adelante surge alguna pregunta, pueda contactarte de manera directa y rápida. Al final, como recursos humanos y reclutadores, vamos a ser el principal contacto. Entonces, la idea es que cualquier tema o incertidumbre o pregunta que tenga pueda volver directamente a nosotros. El siguiente ítem sería el onboarding, que viene a ser cuando ya seleccionamos al candidato y va a entrar a la empresa. Eso también es clave porque muchas veces nos pasa que tenemos la posición vacante, tenemos que cuidar nuestras métricas y presionamos al candidato para que se incorpore rápido. Y a veces entra y ni siquiera tiene accesos, no tiene computadora, no hay un plan de capacitación elaborado. Entonces deberíamos cuidar esos aspectos. En empresas grandes a veces hay un equipo de onboarding o de capacitación que se encarga de esto. En empresas pequeñas tal vez es una sola persona que tiene que encargarse de todo. Y al final suele ser la parte un poco más descuidada porque ya tenemos al candidato, ya sacamos el problema, digamos, ya cubrimos la posición, pero en realidad el onboarding es clave por varios motivos. De hecho, hay un sesgo cognitivo muy conocido que se llama el efecto de halo, que quiere decir que generalizamos erróneamente. Entonces, si nuestro candidato renunció a su trabajo, ingresa y tiene un muy mal primer día, probablemente va a generalizar y va a pensar que ha tomado una muy mala decisión, puede hasta echarse atrás. Puede de repente decir, cometí un error, no debí incorporarme a esa empresa y regresarse a la empresa anterior o tal vez no querer seguir con la incorporación. Entonces, por eso es importante tener ciertos ítems estructurados dentro de la incorporación de esos candidatos. Primero, herramientas. Asegurémonos de que el día que ingrese va a tener todo lo que necesita. Estoy hablando desde la parte de infraestructura, digamos, un escritorio, una silla adecuada dentro de su equipo, una computadora y los accesos necesarios para empezar a trabajar, ¿no? Un mail, que pueda fácilmente setear su contraseña para tener accesos a las herramientas que requiere. Otra cosa importante también es la capacitación que va a necesitar, ¿no? Muchas veces hay empresas que tienen ya estructurado un onboarding donde tienen una inducción. Hablan sobre los productos, hablan sobre estructura, hablan sobre cosas básicas de la empresa, desde códigos de ética, sobre reglamentos y normas, cómo marcar el tiempo, cómo avisar de ausencias, cosas de recursos humanos un poco más, digamos, básicas y transversales a toda la organización. Y si no tenemos espacio para hacer eso, tal vez podemos mandarle la información por mail. Pero lo importante es que sepa. Algo importante también es cómo va a conocer a sus principales stakeholders o interlocutores o gente con la que va a trabajar. Les cuento una anécdota. Yo en un trabajo ingresé y mi primer día mi jefe no estaba de vacaciones
No conocía a nadie en mi equipo y fue muy difícil para mí entablar estas primeras conversaciones sin alguien formal, digamos una autoridad formal que me los presente. Y en la hora de almuerzo, cuando pregunté dónde podía almorzar, porque lógicamente no había llevado, digamos, nada para comer en ese momento, me recomendaron ir a comer a un restaurante. Entonces mi primer día me encontré comiendo sola en un restaurante. Es raro, ¿no? Y me hubiese encantado tal vez que mi equipo de trabajo me espere, comer juntos y demás. Al final fue algo que charlamos y de hecho implementamos mejoras en esa incorporación, pero digamos son pequeños aspectos o pequeños detalles que se pueden ir mejorando. Digamos, si tu jefe directo sabe que, que va a tener una incorporación, puede ya calendarizar reuniones, ¿no?, con el equipo, de repente con otras áreas con las que va a interactuar, ¿no? Es un pequeño esfuerzo que realmente hace la diferencia en un proceso de onboarding. Y lo último que también es importante en el onboarding es verificar que el candidato, digamos, o el nuevo empleador esté de acuerdo con sus funciones versus al ofrecido, ¿no? Luego de repente un par de meses de incorporación, podemos aplicar alguna encuesta o alguna conversación para que nos cuente sobre su experiencia de incorporación, qué cambiaría, qué opiniones tiene y realmente si lo que está haciendo es, digamos, lo que nosotros le ofrecimos en un primer momento o lo que aparecía en la descripción de la posición. Entonces, esta conversación también puede ser muy rica y nos puede traer aspectos que nos van a servir para mejorar nuestro proceso de reclutamiento y la experiencia del candidato. Y por último, tenemos el análisis. Es básicamente lo que veníamos conversando de las encuestas. Hay empresas que tienen análisis de satisfacción para candidatos y para incorporaciones. Para candidatos quiere decir, así le demos una oferta o no, les va a llevar un mail de manera anónima para que puedan completar una encuesta sobre qué les pareció el proceso de reclutamiento, si recibieron una respuesta a tiempo, si fue amigable, si el cuestionario que le hicimos, digamos, le hacía sentido y demás. Y también hay encuestas de incorporación. Como hablamos después del onboarding, podemos enviar encuestas para que nuestros nuevos empleadores puedan contarnos qué les pareció, ¿no? Si hay algo que mejorar, si hay algo que no les gustó, si hay algo que les gustó mucho, y analizar esa información nos va a poder permitir llegar hasta el punto 1, que era la búsqueda de empleo, y empezar a generar distintos cambios. ¿Cómo medirlo? Lo mejor siempre es de manera anónima, con un link automatizado que se mande cuando se cierra el proceso dentro de nuestro ATS. No siempre es así, pero tenemos distintas herramientas. Digamos, podemos abrir un Google Drive y hacer una encuesta y mandarla, digamos, manualmente cada vez que rechazamos un candidato o extendemos una oferta. Entonces vayamos viendo o analizando qué herramientas tienes a la mano y cómo puedes incorporarlas a tu proceso de selección. Y bien, y esos han sido los 7 ítems y ahora vamos a pasar a ver algunos otros aspectos de la experiencia del candidato.